ustedes saben, estoy abordando, en lo que el Señor nos lo permita, una serie que es una serie que está basada en las 7 cartas a las iglesias que se expresan allá en Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. Así que en este caso el título que le he puesto a esta segunda parte es Entre la corona y la cruz, una iglesia que no negocia su fe. Entre la corona y la cruz, una iglesia que no negocia su fe, y claramente vamos a leer de aquí a poquitos minutos. Vamos a estar leyendo Apocalipsis capítulo 2, verso 8 al 11, pero no todavía, solamente que ese va a ser nuestro texto y es el mensaje de Jesucristo, ¿sí? El mensaje de nuestro Señor a la iglesia en Esmirna. Ahí nos vamos a enfocar en este día. Y antes de todo quiero que nos podamos introducir, porque pensaba en el Dios imaginario que tienen muchas personas que todavía no han disfrutado la salvación del Señor. Hay muchas personas que lamentablemente tienen un Dios imaginario, es un Dios que esas mismas personas se lo autoconstruyen, ¿sí? Se autoconstruyen ese Dios para satisfacer en sus días de vida, pueden satisfacer de esa manera sus propios deseos, satisfacen sus propios propósitos, sus antojos, sus intereses. Y planteo lo siguiente en esta noche: si el Dios a quien nosotros estamos sirviendo es un Dios que está basado en nuestra imaginación, ese Dios tarde o temprano te fallará. Porque el Dios que construimos con nuestras imaginaciones, el Dios que sostenemos con nuestros caprichos y con nuestras fantasías cristianas y nuestras fantasías, sí, cristianas mixturadas con esta cultura, ese Dios sí, tardemente o tempranamente va a fallarnos. Sin embargo, si nos dedicamos a servir y a conocer al verdadero Dios, ese Dios nunca nos fallará, aunque parezca que a veces nuestra vida deje unos tintes de fallas. En realidad no son fallas, sino que Él mismo en ese momento está liberando gracia abundante para nuestro favor y preparándonos ámbitos de perfección. Y me refiero con lo siguiente, porque a veces cuando nos tocan pasar sufrimientos o momentos difíciles en la vida, quien tiene un Dios imaginario cree que Dios le está fallando. Pero cuando pasamos los momentos difíciles en nuestra vida, las etapas más dolorosas, las etapas que son como heridas en el alma y en el corazón, pero tenemos un Dios verdadero, un Dios bien asentado en el trono de nuestro corazón, hay algo aquí dentro que nos está dando el testimonio de que esa situación ha sido preparada por Dios para perfeccionar nuestra fe, y para este caso, para estos ámbitos, Dios nos da su gracia. Hay muchos ejemplos, yo tengo, pero no me quiero entretener mucho en esta introducción porque temo que no nos va a alcanzar el tiempo, pero un primer ejemplo de esto que estoy hablando, y en este caso es un ejemplo negativo, es Israel en el desierto. Eso está en Éxodo 32, ¿sí? Tomaron ellos la salvación, aprovecharon todas las riquezas que Dios le permitió escoger de Egipto, tomaron, saquearon el oro, obtuvieron un montón de cosas, salen victoriosos de Egipto. Nosotros conocemos todo lo que sucedió, el ejército lo perseguía, ellos se encuentran frente a un mar, Dios les abre el mar, en medio del desierto, una vez pasado del otro lado del Mar Rojo, comienzan a vivir y a experimentar todo tipo de milagros, de prodigios, de señales. Dios estaba con ellos, el verdadero Dios los estaba liberando. Sin embargo, el oro que Dios le había permitido rescatar
de aquellos que los tenían a ellos subyugados, que eran de los egipcios, terminó en manos de personas que decidieron construir un becerro de oro. Y es ahí donde nosotros a veces utilizamos las cosas que Dios nos da para construirnos nuestro propio Dios. Utilizamos textos de la Biblia, utilizamos las riquezas, utilizamos las enseñanzas y construimos nuestro propio becerro de oro. Construimos nuestros propios dioses y comenzamos a adorarlo. Esto termina en que esa vida con un Dios imaginario, termina idolatrando muchas cuestiones. Significa que comienzan a adorar y comienzan a desear algo o a alguien más que a Dios. También da como resultado una fe debilitada. ¿Quiénes son los débiles en la fe? Son aquellos que terminan en estas acciones que por causa de la influencia que tienen de la cultura y del mundo, terminan pareciéndose más al mundo que a hijos del Señor. Entonces comienzan a vivir un cristianismo híbrido, un cristianismo mixturado con un poco de Biblia, un poco de conocimientos espirituales, lo coloco entre comillas, y mucho de esta cultura, mucho de este mundo, mucho de la sociedad. Claramente se construyen becerros de oros modernos, ¿sí? El dinero, las posesiones materiales, relaciones personales, ambiciones, intereses personales, etc. Se construyen dioses personales. Pero el segundo ejemplo que pienso, para cerrar esta introducción, pienso en un ejemplo positivo en este caso, y es en la vida de José. Un hombre que vivió un poco de todo desde su primera juventud. A temprana edad comenzó a ser envidiado y recibía celo por parte de sus hermanos por cumplir solo las tareas que su padre le encomendaba. Anda, fíjate cómo están tus hermanos, tráeme un informe de ellos. José hacía todo lo que su papá le decía. Así que ahí en la primer juventud fue arrojado a un pozo porque lo intentaron matar, no murió, y ahí comenzó una carrera de adversidades sin fin por aproximadamente 13 años. Entre 13 y 15 años José no dejó de vivir persecuciones. Ahora me imagino, este José no fue de aquellos que terminaron construyendo un Dios imaginario, ni tampoco fue una persona que pensó a mitad de camino, Dios me está fallando. ¿Dónde está la palabra del Señor en mi vida? ¿Por qué lo que Dios dijo de mí todavía no se está cumpliendo? ¿Dónde está Dios? En ningún momento José pensó que Dios le había fallado, y es más, esta historia comienza a dar su cierre cuando Israel comienza a pasar hambre y todo el pueblo de Dios termina yendo a Egipto a pedir comida, y quien los recibe es José. José recibe a sus hermanos, los cuales sus hermanos no le habían conocido, pero ahí estaban con José. Y para adelantar la película, la historia termina que José se da a conocer. Los hermanos tratan de pedirle perdón porque se sentían mal, porque habían intentado asesinarle, y como no pudieron, lo vendieron como un esclavo, y de ahí conocemos todos los padecimientos. Una cárcel que parece que no terminaba, una cárcel que no tenía fin, acusaciones injustas, y la respuesta de José nos deja en claro que él servía a un Dios verdadero, y les dijo: tranquilo, hermanos queridos, no fueron ustedes los que me trajeron a Egipto, fue Dios. Porque cuando nuestra fe es verdadera y cuando realmente adoramos y servimos al Dios verdadero, las dificultades terminan evidenciando que la fe es una fe viva y no una fe muerta. La pregunta que quiero hacer para cerrar esta introducción es: ¿quiénes somos cuando el sufrimiento llega a nuestra vida? Porque el sufrimiento expone lo que verdaderamente somos. El sufrimiento, los padecimientos, la hostilidad vienen a nuestra vida permitida por Dios para poner a prueba nuestra fe. El sufrimiento, la hostilidad, las acusaciones, las dificultades de la vida siempre van a evidenciar quiénes somos en realidad. Entonces, si hay algo que se puede llamar como el lenguaje universal, justamente es el sufrimiento, es el padecimiento. De hecho, cuando ves a una persona sufrir,
podés sentir ese sufrimiento. De hecho, utilizamos estas cosas, ¿no? Es como que uno a veces se pone en el lugar de las personas, sobre todo si te ha tocado simpatizar o tener empatía, mejor dicho, no simpatizar, tener empatía con situaciones que vos viviste o situaciones similares. ¿Por qué? Porque sin hablar podemos entendernos. Entiendo lo que estás pasando y puedo entenderte. No hace falta palabra, no hace falta explicación, porque el dolor o el sufrimiento siempre terminan siendo ese lenguaje. Y es acá donde nosotros podemos reaccionar de dos maneras cuando vemos a un hermano sufrir. Puedo reaccionar en la carne o puedo accionar desde el espíritu. Si yo reacciono en la carne, es decir, que amo a mi hermano en la carne, a ese hermano que está pasando un sufrimiento, yo voy a tratar de evitarle el dolor. Voy a tratar de aliviar esa carga, voy a tratar de ayudarle a evitar o sacarlo, o rescatarlo de manera pronta de ese sufrimiento. Pero si yo amo a esta persona en el propósito, voy a entender que Dios ha provisto esta temporada en su vida para poner a prueba la fe. Y esto es amar desde el propósito de Dios y no desde la carne. Amar desde el propósito o amar desde la carne. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar en Apocalipsis 2 y 3? Paso rápido, esto lo dije en la primera parte cuando hablamos de la iglesia, el mensaje a la iglesia en Éfeso. Nos encontramos con 7 cartas a 7 iglesias. De las 7, solo 2 cartas van sin reproche. Una de ellas es la que vamos a ver ahora. Dios lo único que hace es elogiar a las iglesias. No tiene reproche ni para Esmirna ni para la iglesia en Filadelfia. Y por el contrario, solo a una no le da ningún elogio. Son todas cosas que Dios tiene en contra y ya la veremos más adelante. ¿Cuál es la particularidad? Que también la mencionamos en la primera parte. La particularidad de estas 7 cartas es que estas cartas comienzan expresando un poco del carácter de Jesús. Es una pizca. Y esa expresión del carácter de Jesús tiene mucho que ver con lo que Él va a decir después. Y vemos que en la carta a los hermanos de Éfeso le habla mucho acerca del carácter de él y luego el elogio tiene que ver con aquello que él tenía que decirle y lo vemos acá en Esmirna. Yo quiero que vayamos y lo leamos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 y vamos a leer hasta el verso 11. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, ¿ves? Acá tenés el preámbulo. Esta es una muestra de su carácter, de quién es él, de quién te está escribiendo. Te está hablando Jesús, te está hablando aquel que es primero y último. Te está escribiendo aquel que estuvo muerto y volvió a la vida. Y dice esto, verso 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. A ver, vemos acá otra vez Jesús, porque es Jesucristo el que envía este mensaje. Si hacemos un repaso muy rápido a la iglesia de Éfeso, él le dice, yo soy el que tiene las 7 llaves y que camina entre los candeleros. Lo que está diciendo es, yo soy el que inspecciono las iglesias. Yo puedo conocer lo profundo de las iglesias. A la iglesia de Éfeso le dijo, yo conozco tu obra, tu arduo trabajo, que te fatigas, que trabajas hasta el cansancio. Y es acá que vemos
cómo la expresión de aquel que dice conocerlo todo e inspeccionarlo todo tiene que ver con el elogio que le va a dar. Ahora, ¿qué vemos acá en Esmirna? Jesús se sigue mostrando como el autor de la carta que le está mandando y revela esto, revela este carácter. Soy el primero y soy el último. Soy el que estuvo muerto y resucitó. Soy el que estuvo muerto, estuvo en una tumba y salió de allí. Lo que está diciendo en otras palabras es, Esmirna, antes que ustedes existiesen, yo ya era. Antes que el mundo fuese formado, yo ya era. Antes que todos los imperios del mundo existiesen, el imperio romano, el imperio griego, los egipcios, yo ya existía, yo ya era. Y así Dios comienza a mostrar este carácter sobre todas las cosas, diciéndole, yo soy desde antes y yo seré por siempre, por los siglos de los siglos. Antes de todo lo que sucedió, mientras las cosas suceden y todo lo que sucederá, Él es el primero y Él es el último. Entonces, quien le habla a Esmirna es alguien que tiene autoridad, y esto es importante, quien le escribe a esta iglesia es alguien que tiene autoridad para hablarte de padecimientos. Quien le escribe a esta iglesia tiene autoridad para hablar a personas que estaban atravesando persecución, diferentes tipos de hostilidades que ahora vamos a verlas. Y es como si Jesús le estuviese diciendo, Esmirna, yo soy tu garantía. No tengas miedo por todo lo que vas a pasar. Yo soy tu garantía. Quiero que confíes en mí. Se identifica así como aquel que tiene el poder de la resurrección. Ahora, después de decirles esto, de tirarle una pequeña pizca de su carácter, aquí comienza y le dice, yo conozco tu tribulación y pobreza, pero tú eres rica. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rica. Y vamos a ir pasando por diferentes puntos que nos vamos a ir encontrando. Y lo primero que quiero es poner en el marco de quién era esta ciudad, qué tenía, qué contenía, qué la hacía especial. Se cree que la ciudad de Esmirna, su nombre proviene de la palabra mirra. La mirra es una resina amarga que se utilizaba para hacer aceite, se utilizaba para embalsamar, se utilizaba para hacer perfumes también. Y se cree que esta ciudad recibe ese nombre justamente porque producían este tipo de resina. Era una ciudad bastante orgullosa de su vida económica, de su vida social, de su vida política. Y esta ciudad competía con Éfeso. ¿Sí? ¿En qué competía? Competía para tener el primer lugar en Asia Menor. De hecho, los historiadores dicen que la moneda de Esmirna decía y llevaba en su inscripción la primer ciudad de Asia Menor. Así que eran bastante orgullosos, como diciendo, no somos menores, no me bajes el precio, yo tengo bastante importancia acá por esta zona. Entonces, era una ciudad altamente religiosa, era una ciudad muy próspera y recibió su fama en aquellos años, y perdura en los libros de historia hasta el día de hoy, por tener una lealtad impecable al Imperio Romano, como además un sincretismo religioso espectacular. Es decir, había una mezcla de culto y de dioses que no te das una idea. Así que es acá donde aparece, ¿sí?, en medio de la lealtad al Imperio Romano, porque ahora vamos a ver qué es lo que había que la hacía tan leal a Roma. Tenía una famosa calle, ¿sí?, que era la calle de Oro, y esa calle estaba llena de dioses. Así como en Tesalónica también existía y eran muy normales en las ciudades importantes de la antigua Grecia, tenían avenidas importantes y en esas avenidas estaban todos los dioses, todos los dioses. Entonces, si querías ir a adorar a un dios, solamente andate a esa avenida y vas a encontrar el dios a tu medida, ¿sí? Un poco similar a lo que pasa en la cultura de hoy, ¿sí? Entonces, antes no había Instagram, pero existía, como en Esmirna, la calle de Oro. Vení, recorré, entrar al templo que te gusta,
y rendí tu culto, rendí tu adoración, dale rienda suelta a tu devoción. Entonces era literalmente la venida de los templos. Las deidades más influyentes del imperio grecorromano estaban presentes. Por ejemplo, los dioses adorados en la época que se escribe esta carta, lo tenemos en primer lugar a Zeus, el dios del trueno, ¿sí? Como el padre. Y en la otra punta, donde comenzaba, estaba el templo a Zeus, donde terminaba, estaba el templo de Cibeles, que es la diosa de la fertilidad, y en medio tenés un montón de templos más, como el templo Apolo, Afrodita, Dionisio, que es el dios del vino, del placer, del éxtasis. Y por último, y acá viene por qué tenían tanta lealtad al imperio romano, tenían un templo dedicado al emperador, un templo a Roma. Y es en estos años que se comenzó a rendir culto al César, como un dios más. Entonces, esto sí que es clave, porque de acá se desprende todo este mensaje. ¿Por qué era tan importante el templo al César? Porque Apocalipsis 2 trata de esto. En el año 195 a.C., fue la primer ciudad del mundo antiguo en construir un templo a la diosa Roma, símbolo de lealtad al imperio romano. Más tarde, en el año 26 después de Cristo, se le concedió honor, y mire, por encima de otras 12 ciudades, se le concedió el honor de construir y de edificar el templo al emperador Tiberio. Así que tenían un orgullo bastante importante y esto la llevó a que Roma le diga, mira Esmirna, ¿sabes qué? Como vos me construiste un templo y yo soy adorado ahí, yo quiero que te autogestiones todo, ¿sí? Así que confiaban demasiado y la influencia romana era muy, pero muy, muy fuerte en Esmirna. Es acá, en Esmirna, que los cristianos que se negaban a confesar a César como su señor, eran considerados traidores y podían ser ejecutados, como terminó ocurriendo con Policarpo, que fue un pastor, un obispo en Esmirna, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, claramente se había congraciado Esmirna con Roma, y le pido que no se aburra porque estoy recién poniendo el lienzo para poder pintar después. Pero se congració de tal manera Esmirna con Roma que le dio esa potestad de autogobernarse. Entonces, en medio de esta ciudad que te acabo de decir en 5 minutos, en medio de esta gran ciudad, en medio de esta majestuosa ciudad, había una iglesia muy pequeña, una iglesia muy pobre, una iglesia que estaba muy sufrida, una iglesia que padecía muchísimo los embates de la cultura y padecía la persecución. Y como si fuese poco todo esto, ya lo que venían padeciendo, el mismo Jesucristo viene a decirles que esto no era todo, que iban a tener que sufrir un poco más. Por eso la introducción. ¿Quiénes somos cuando viene la dificultad? ¿Qué Dios tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón cuando vienen las cosas difíciles en nuestra vida? ¿Por qué el cristianismo paupérrimo y moderno que tenemos construye en la mente y en el corazón de las personas un Dios que te libera de la dificultad, siendo que en las Escrituras Dios es el que permite las dificultades para poner a prueba nuestra fe? ¿Por qué hemos llegado a pensar? Y es ahí que comenzamos a utilizar la oración como un instrumento de manipulación, porque como desconocemos al Dios verdadero, terminamos construyendo nuestro propio Dios, comenzando a tener oraciones que no tienen ningún tipo de sentido, que claramente Dios no las escucha. Y ustedes pueden recordar cuando Santiago le escribe a la iglesia y dice, ustedes no reciben lo que piden porque piden mal.
Entonces, ¿yo puedo orar? Sí. ¿Puedo pedir? Sí, pero puedes orar mal y pedir mal. Entonces, Esmirna tenía todo esto. Esmirna tenía recursos, bellezas, relaciones, cultura, vida social, autosuficiencia. Y eso enriquece la vida del incrédulo. Pero puede llegar a ser un problema para un cristiano que tenga la fe débil o que tenga un Dios imaginario, llevándolo al punto de empobrecerlo espiritualmente. ¿Y por qué digo de empobrecerlo? Porque una persona así que tiene un Dios imaginario pero le das recursos, termina sintiéndose poderoso y autosuficiente, como que no necesita del Señor. Tiene relaciones que le terminan dando confianza para conseguir lo que quiere. No necesita de Dios. Yo tengo un contacto. Así se vivía en Esmirna. Cuando tienen belleza, confían tanto en sí mismos que pierden el carácter. Cuando se logra tener una buena vida social, parece que hoy es tan importante. Y quiero por favor que estén atentos en su espíritu y que juntos pensemos, porque en esta mesa quiero arrojar muchísimas preguntas. Siempre traigo 2 o 3, pero hoy traigo un montón de preguntas. Quiero que nos vayamos a casa, que llevemos esta enseñanza y que nos vayamos pensando, porque esto es lo que propone la cultura presente. Una buena vida social. ¿Por qué la gente quiere estar tanto afuera y quieren la vida social? ¿Para qué? Para perderse en el entretenimiento, descuidando lo más preciado que es nuestra formación en Cristo. Y cuando nos creemos autosuficientes, el orgullo nos lleva a pensar que ya podemos cuidar de nosotros mismos, que no necesitamos nada de la fe. Pero la iglesia es la esposa de Cristo. La iglesia le pertenece solo a Jesús. La iglesia no le pertenece al hombre. La iglesia no es del pastor, la iglesia no es de un apóstol, la iglesia no le pertenece a ninguna institución, la iglesia no le pertenece a ninguna red, no le pertenece a una comisión por más santa que parezca. Por lo tanto, Esmirna así se comporta fielmente a su Señor. Esmirna comienza a mostrar una faceta de fidelidad digna de imitar en medio de los padecimientos. ¿Y saben qué, mis amados hermanos? Esto fue la que lo empobreció a Esmirna. Y yo quiero que pongan todo su foco en esto, porque de aquí vamos a alargar. ¿Qué es lo que la termina empobreciendo a Esmirna? Su fidelidad. Su fidelidad. La fidelidad no a un Dios imaginario, sino la fidelidad al verdadero Dios. Termina empobreciéndola. ¿Por qué? Porque ellos dicen, solo adoraremos y serviremos al Señor. Y no sé si recuerdan o te hace recordar algo estas palabras que te estoy diciendo. Solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Esa adoración, esta devoción de la iglesia lo condujo a que sea tenida en cuenta como una secta en aquellos años. Por tal motivo, nadie quería hacer negocio con ningún hermano de esta iglesia. ¿Quién va a querer hacer negocio con alguien que se niega a adorar al César? ¿Quién va a hacer negocio? ¿A quién no le vas a comprar si tenés un tipo que te vende pan, que no quiere adorar al César, que parece medio raro? No, mejor le compro al otro y quedo bien con Roma y con la gente que me ve entrando a la panadería, en su caso hipotético. Nadie. Por lo tanto, de esta manera comenzaron a ser afectados en su vida. Y esta verdadera fe y la rebeldía a la adoración al César, como a tantos otros dioses, los condujo a empobrecerse de tal manera que nadie quería estar cerca de ellos. Esta es una verdadera fe. Y una verdadera fe es una fe viva, no es una fe muerta. La fe viva se evidencia por las obras. La fe viva se evidencia por las decisiones que tomamos, por las determinaciones de vida que tomamos. Y me pregunto, ¿es esta la fe que deseamos vivir nosotros? Me pregunto, ¿estaríamos dispuestos a empobrecernos por nuestra fe? En medio de un sistema capitalista, en medio de un mundo que lo quiere acaparar, que lo quiere conquistar todo, mucha gente termina conquistando el mundo y perdiendo su alma, como lo dijo Jesús.
¿Son nuestras obras dignas de imitar? ¿Estaría dispuesto usted a que hoy se imprima todas tus decisiones de vida de las últimas 24 horas? ¿Qué sucedería si nos enchufan? Imagínese si usted tiene aquí un puerto USB que te lo conectan y sale así, se lo imprime, llévese y usted haga esto. ¿Estaríamos dispuestos a que nuestra vida, nuestros últimos 3 años, 5 años, digamos, toma, llévate esto, esta vida es digna de imitar? Así vivían nuestros hermanos de Esmirna. El mundo, me pregunto, ¿es digno de que nosotros vivamos? Como se dice en Hebreos 11:38, que por la fe que algunos tuvieron, el mundo no era digno de tenerlos. El mundo, la cultura, no era digno de que ellos le caminen por la calle, porque la fe que tenían era una fe viva, no era una fe muerta. Imagínense, era tanta la confrontación y hay mucha data sobre esto, pero muchísima. Puede buscarla usted, busque en casa, métase en internet, es una buena herramienta. Ahí investigue, hay muchísima data sobre estos años. Se dice que los cristianos que eran sometidos y llevados a prisión por no adorar al César, no solamente que cuando eran liberados, si es que eran liberados y no asesinados, cuando llegaban a sus hogares, en el mejor de los casos, se encontraban con una casa saqueada, o en el peor de los casos, ya ni casa tenían. Y quien visitaba a estas personas también eran tenidos como poco, como menos, y les saqueaban los hogares. Esto es lo que Dios conocía de Esmirna. Yo conozco tu tribulación y pobreza, porque Dios asocia la tribulación con la pobreza de esta iglesia. Yo conozco. Este era el contexto de la pobreza de la iglesia en Esmirna. La pobreza como la de un mendigo que no tenía de dónde sostenerse en medio de tantos martirios. Pero mire esta palabra y por favor, yo quiero que abra y deje su espíritu sensible al Señor en esta noche, porque el mismo que le dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero yo sé que tú eres rica. ¿Qué concepto de riqueza tenemos en Cristo? ¿Cuál es el concepto de estoy bien? ¿Cuál es el concepto que hemos abrazado? Y vuelvo a mi primera introducción, no la histórica, sino la introducción del tema. Cuando tenemos un Dios imaginario, estar bien tiene un significado. Cuando tengo un Dios imaginario, ser rico tendrá un significado. Y el significado es como el de este mundo. Es tener el ahorro que me hace estar tranquilo en el banco. Es tener lo que necesito. Ni te digo si logré comprarme lo que toda la vida me gustó y soñé. ¡Ay! Soy el hombre más feliz de la vida. Ese es el concepto que tiene el mundo de riqueza. Pero Dios le dice a esta iglesia de Esmirna, tú que eres atribulada y que has caído en la pobreza por la tribulación, yo a ti te reconozco como rica. ¡Wow! Y la pregunta que me hago es, ¿qué es lo que la hace rica a una iglesia? Iglesia de Chivilcoy, iglesia de Luján, iglesia de Bragado, iglesia de Siupacha, ¿qué nos hace rico a nosotros? ¿Qué es lo que nos hace rico? Las posesiones, el dinero, el número de gente que están en los auditorios, ¿qué es lo que nos hace rico? Lo que nos hace rico es cuando nuestra relación no es afectada por las situaciones de la vida. Eso te hace rico. Y no cuando te agarra un ataque de pánico o cuando te agarra ansiedad porque no sabes cómo resolver un problema. La riqueza se ve en las dificultades. Lo que nos hace rico es su santidad. Lo que nos hace rico es la integridad, como se predicó estos días. Lo que nos hace rico es nuestra fidelidad. Lo que nos hace rico es la permanencia en la palabra y un constante crecimiento en ella. Nunca a la inversa. ¿Ves que hay gente que va en retroceso? Hay gente que parece que puso reversa y va para atrás en la vida. Cada vez menos Biblia, cada vez menos oración, cada vez menos congregar, cada vez más distraído en las reuniones. Todo para atrás.
Lo que nos hace ricos es el estar constantemente suministrando gracia a los demás, como dice Pedro, según el don que hemos recibido, ministrenlo a los demás. Eso te hace rico. Lo que nos hace rico es la falta de autojusticia y de condenación hacia las personas que nos rodean. Lo que nos hace rico es la humildad de corazón. Lo que nos hace rico es ver las cosas como Dios las ve y no como el mundo las ve o como a mí se me antoja verlo, como un amigo lo ve. No. Lo que nos hace rico es ver como Dios ve. Lo que me hace rico, lo que te hace rico a ti, es la vida de adoración, porque reconocemos que la adoración es estar constantemente entregándole a Dios lo que Dios quiere recibir. Lo que nos hace rico es la vida de oración como el único motor que nos puede mantener a salvo, es como ese respirar en el Espíritu. No podemos dejar de orar. Esta era la riqueza de una iglesia que había empobrecido por la tribulación. ¡Wow! Y lo que nos hace rico es una real vida en el Espíritu Santo. Esta es una iglesia que jamás simulará el cristianismo ni tratará de ser cristiana en ausencia del Espíritu Santo. Amados hermanos, la iglesia no son paredes. La iglesia somos nosotros. Y la pregunta que te hago es, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Qué fue lo último que te quitó el sueño en estos días? ¿Cómo estamos? ¿En riqueza o en pobreza? Según Dios. ¿Cuál es nuestra situación? Si nuestra condición no es como la condición de la iglesia de Esmirna, necesitamos arrepentirnos. Necesitamos pedirle al Señor misericordia y piedad en esta noche para que se apiada de nosotros y con la luz del Espíritu Santo poder salir de la pobreza espiritual a la riqueza, como la riqueza que Dios vio en la iglesia de Esmirna. Dios le dice, no solo conozco ese estado tuyo, el estado natural y el estado del hombre interior, sino que también conozco a esos judíos que se han aferrado a la descendencia, se han aferrado a la sangre, a su genealogía, porque vienen de Abraham, pero en realidad ellos son la sinagoga de Satanás. ¿Sabe? Se refería a ese sector de los judíos que estaban todo el tiempo siguiendo prácticas de los nicolaitas, y esto lo vamos a ver más adelante porque vamos a tener más tiempo más adelante en alguna otra parte de esta serie. Pero los nicolaitas, yo te voy a nombrar una particularidad de los nicolaitas, una de las tantas, como para que te encajes más o menos, y vas a encontrar un poquito de conexión con algunas cosas que te van a hacer ruido en la cabeza. Que ellos decían, no hay problema con participar de estas cosas que están sacrificadas a los ídolos. No hay problema si ellos practican la inmoralidad sexual, pero bueno, son mis amigos, no hay problema. Somos igual. Esa era la creencia de los nicolaitas. Se puede llamar hoy la hipergracia, ¿sí? O una gracia barata, una gracia trucha que no sirve, inventada. También ellos, los nicolaitas, eran los que pensaban que se podía pecar sin afectar el espíritu. Es como aquel matrimonio que se engaña, el esposo la engaña, mi amor, yo solo tuve sexo con ella, pero yo te amo a vos. Algo medio similar. Podemos pecar, pero no importa, la carne es la que pecó, mi espíritu no. Eso es lo que creían los nicolaitas, un desvío bastante importante. Entonces, ellos representan esta generación, una generación que utiliza una gracia barata, una gracia, disculpe la expresión, no encuentro otra, ¿sí? Una gracia trucha, una gracia inexistente, que solo existe para ellos. Entonces, ellos decían, no pasa nada, Dios mira el corazón, no importa dónde estemos, Dios mira el corazón. No importa dónde estés, sí que importa dónde estés. No podés estar dentro del templo de esta diosa. No, pero yo voy porque tengo unos amigos, pero yo ahí le comparto de Cristo. Gracia barata. Salgamos rápido de acá porque vamos a tener tiempo más adelante. Y ahora viene esta tercer parte donde le dice, no tengas miedo por lo que vas a sufrir.
¿sí? Y en ningún momento le dice, hermanos, Esmirna, esta tribulación va a venir sobre ustedes, pero yo los voy a sacar de esta. ¿Ah? Confíen en mí, yo los voy a sacar. No. Les dice, no tengan miedo por la tribulación que vendrá. Y encima más adelante le dice, y vendrá otra, porque lo meterán en prisión. Así que, si esta fue brava, se viene otra. Entonces, ¿cómo puede ser? Y esta es la pregunta que me hago, que Dios, conociendo la pobreza y el padecimiento que la iglesia estaba atravesando, se atreve a decirle y permitir que llegaría una tribulación por 10 días. ¿Es posible que esto sea así? Sí. Porque la fidelidad no te va a librar de tus tribulaciones, sino que ella nos permite manifestar el fruto del Espíritu y el verdadero carácter de Cristo en medio de las adversidades. Y quiero que sepamos esto. Ser fiel a Dios no es sinónimo de ser librados de la tribulación. Ser fiel a Dios es, vendrá otra para seguir probando tu fe y para estirar tu fe. Siempre la fe será probada. Dice 1 de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Ves? Siempre la fe es sometida a prueba. Esto era lo que el Espíritu Santo le comunicaba a Pablo también. Yo quiero que hoy, por la luz de la palabra, nosotros nos ubiquemos en el lugar que nos tenemos que ubicar como iglesia. Hermanos, ¿vendrán tiempos de padecimiento? Sí. ¿Vendrán tiempos de persecución a tu vida, a la congregación? Es posible. Está dentro del cuadro, está dentro del marco, no vamos a escapar. Mire lo que el Espíritu Santo le decía a Pablo en Hechos 20:23. Dice, lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. ¿Cómo puede el Espíritu Santo comunicarte esas cosas? Yo cuando escucho a la gente que dice que Dios le habla, nunca Dios le dice que viene algo, una persecución, que viene la cárcel. Estas cosas el Espíritu Santo se las comunicaba a los apóstoles. Estos eran los mensajes que también el Espíritu entregaba a la iglesia. O podemos recordar también cuando Agabo toma el cinturón de Pablo y le dice, miren, al dueño de este cinturón lo esperan en Jerusalén y le esperan padecimiento. Toda la iglesia le dijo, Pablo, no salgas, quédate en Jerusalén, ¿para qué vas a ir a padecer? Y Pablo le dice, tranquilos, no lloren por esta situación, porque yo estoy dispuesto no solo a sufrir por él, sino a perder mi vida por causa de él. Eso es lo que nos hace rico. Esa fue la perla, esa fue la riqueza que se encontró en Esmirna. Entonces me pregunto, ¿acaso no es mejor que Dios no nos libre? Que Dios nos libre de las situaciones. Te pregunto, ¿oraste esta semana para que Dios te libre de ciertas situaciones que estás atravesando? ¿Cuáles son tus oraciones en estos días? Y si las situaciones que te están rodeando, situaciones laborales, económicas, de salud, familiares, de relaciones, situaciones sociales, situaciones culturales que nos toca vivir, y nosotros queremos pedírsela, oh Señor, reprendemos este espíritu. No, no es un espíritu, soy yo, te dice Dios. No reprendas nada porque yo te he puesto en medio de esta tribulación para que confirmes a tus hermanos por la fe que tienes. Mire, 2 Corintios 12:7. Ya es un poco más heavy la cosa acá. Mire Pablo lo que dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Y ponga atención, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera.
¿Dios puede enviar a Satanás a abofetearte? Sí. Sí. Satanás no puede hacer lo que quiere, Satanás solo hace según el permiso que Dios da. ¿No has visto a mi siervo Job?, le dijo Dios. Dámelo unos días. Bueno, dale. Pero no toques su alma. ¿Recuerdan la charla entre Jesús y Pedro? Satanás me ha pedido zarandearte. Y yo le di permiso, Pedro. Pero Señor, un amigo, juega para mi equipo, ¿o no? ¿Cómo puede ser? ¿Y qué si Satanás ha pedido nuestra vida para zarandearnos? ¿Y qué si Satanás ha pedido zarandear las congregaciones? Pero yo he rogado para que tu fe no falte. Yo he rogado para que tu fe no falte. Una medida de fe es suficiente para salir airosos y con nuestra vida, sin decir nada, confirmar a muchos hermanos, a muchos. Yo quiero que reciban esta palabra en el Espíritu, porque las tribulaciones por las que hoy te toca pasar, sea en tu familia, en tu vida personal, quizás es un tiempo de silencio y quiero que lo tomes de parte de Dios, porque esa tribulación, esa circunstancia tan dolorosa que estás atravesando, en el tiempo confirmará a muchos. Confirma. Conozco tu tribulación y pobreza. No temas en nada lo que vas a padecer. Y estas son las palabras para la familia Vida Nueva y para tantas otras familias que pueden llegar a ver este mensaje. No tengan miedo por lo que van a padecer. Es un mensaje que no gusta predicar. Es un mensaje que no gusta comunicar. Si venimos haciendo las cosas bien, Señor, ¿no es mejor una recompensa? No, viene otra tribulación. Pero si perseveras fiel hasta la muerte, ¿hasta dónde? Hasta la muerte. No le dice, no, si sos fiel hasta que esto termine, yo te voy a dar un premio. No. Yo pido de ti que seas fiel hasta la muerte. Entonces, si cargas tu cruz, hoy hay corona. Por eso, entre la corona y la cruz, siempre habrá una fe que nunca se debilitará, sino que esa fe nos permite permanecer fiel hasta la muerte. No tengas miedo por lo que vas a padecer. Y sabe, estas palabras resultan proféticas en algún sentido, porque décadas después, uno de los líderes más respetados de Esmirna, que fue un discípulo del apóstol Juan, quien escribe el Apocalipsis, quien escribe las 3 cartas, quien escribe el Evangelio, tuvo un discípulo llamado Policarpo. Aproximadamente en el año 150 después de Cristo. Y esta persona, este discípulo, terminó siendo el pastor en la iglesia en Esmirna. Era el obispo de la iglesia en Esmirna. Y él, por negarse a adorar al César, terminó siendo martirizado. Según los escritos de los padres de la iglesia, este fue Policarpo, un discípulo directo de Juan, que desempeñó el obispado. Y la vida de Policarpo, y ahora nos vamos a detener un poquitito, refleja fielmente el tipo de fidelidad que Dios elogia de la iglesia de Esmirna. Es como que seguían produciendo cristianos a la estirpe de Esmirna. Era gente que estaba hecha para sufrir. Era gente que estaba hecha para ser martirizada. Era gente que estaba creada y preparada para sufrir y ser fiel
hasta la muerte. Por eso el verso 10, lo repito una y otra vez, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Durante una persecución en Esmirna, fue allí que fue arrestado este discípulo llamado Policarpo, fue arrestado, lo llevaron al anfiteatro y el procónsul le dio la oportunidad de salvar su vida si tan solo él se negaba a Cristo, si negaba a Cristo y reconocía al César como su Señor. Cuenta la historia, yo he compartido este libro con muchos de ustedes, si no me lo piden y lo podemos compartir, aconsejo leerlo. Se llama este libro Cuando el cristianismo era nuevo y menciona algo de esto que estoy diciendo en esta noche. Dice que el procónsul se le acerca porque ya le habían preparado una hoguera para asesinarlo. Habían preparado una hoguera para asesinarlo, así que ya estaba todo listo. Y se le acerca por última vez como diciendo, a ver, Policarpo, no te quiero quemar. Y le dice eso, yo no te quiero tirar en la hoguera, papito. ¿Qué te cuesta? Solo acá en tu corazón vos podés mantener tu Cristo, pero dale, sos un anciano. Disfruta tus últimos años. ¿Recuerdan esa oferta? Si eres el rey, ¿por qué no te bajas de la cruz? Y esta persona pronuncia estas palabras y le dice, 86 años le he servido y él nunca me ha hecho mal. ¿Cómo podría blasfemar contra mi rey que me salvó? Luego, cuando lo amenazaron con las llamas por segunda vez y le dijeron, mira ese fuego, está ardiendo cada vez más el fuego, dale, es la última oportunidad que te doy. Y él dijo esto, ustedes me amenazan con fuego que arde por un momento y se apaga, pero ignoran el fuego del juicio venidero y del castigo eterno reservado a los impíos. ¿Pero por qué tardan? ¿Qué esperan? Hagan lo que tengan que hacer. Y así fue que Policarpo fue llevado a la hoguera y cuando lo estaban por clavar dijo, lo clavaban porque esto es lo que pasaba cuando se llevaban a las personas a ser quemados en las hogueras, o por supuesto que el fuego te quema y te arde y quieres escapar del fuego. Entonces la gente eran clavados sobre un madero y ahí lo prendían fuego. Y él dijo, no me claven, a mí átenme nada más. Átenme. Dios me dará la fuerza para soportar este fuego. Él dijo eso, Dios me va a dar la fuerza para sortear este fuego. Fue quemado vivo ahí, en el anfiteatro, mientras oraba en voz alta y le daba gracias a Dios por ser considerado digno de morir por Cristo. Esmirna. Señor, pero con todo lo que yo vengo sufriendo, más todavía. ¿Más qué? Señor, por favor, líbrame de esta situación. Pero si vos me tenés a mí. ¿Entienden ahora el cuadro? Yo soy el primero y el último. Yo soy el que estuvo muerto y volví a la vida. Yo soy el que te estoy escribiendo. Una revelación real y profunda de Cristo Jesús como Señor de nuestra vida nunca nos llevará a blasfemar y a quejarnos en las circunstancias, sino que lo que brota cuando no tenemos un Dios imaginario es fidelidad. Fidelidad. Una palabra tan sencilla, una palabra tan cortita y una palabra tan bastardeada por los cristianos modernos del siglo XXI, que con hipocresía entran en los auditorios para levantar manos que nunca se levantaron frente al Señor. Que en lo público adoran a Dios, pero en lo privado adoran a sus deseos, adoran a sus propios dioses, adoran al Dios que ellos mismos construyeron en su cabecita
tienen un propio templo aquí, con sus propias oraciones, con su propia Biblia, con su propia interpretación, su propia teología. En la privacidad de eso, ellos hacen lo que quieren. Pero en lo público son hipócritas. De labios honran al Señor, pero no tienen un corazón aferrado al Señor. Por eso piden, líbrame, Señor. ¿Dónde estás, Señor? ¿Sabe la gente que me tocó escuchar dentro de este auditorio y dentro de otros auditorios y cuanto más nuestros pastores diciendo, yo creí que Dios me iba a sacar de esta situación y ¿dónde está Dios? Y se quejan y no les ves más. ¿Por qué? Porque han pasado sirviendo sus años a un Dios imaginario y no al Dios verdadero. Esta fue la oración de Policarpo antes de morir. Señor Dios Todopoderoso, Padre de tu amado y bendito Hijo Jesucristo, por medio de quien te hemos conocido, Dios de ángeles, Dios de potestades y de toda la creación y de toda la raza de los justos que viven en tu presencia, yo te bendigo porque me has tenido por digno de este día y de esta hora para tomar parte entre el número de tus mártires en la copa de tu Cristo, para resurrección de vida eterna del alma y del cuerpo en la incorruptibilidad del Espíritu Santo. Entre ellos, que hoy sea yo recibido delante de ti como sacrificio abundante y agradable, tal como tú lo has preparado, lo has revelado de antemano y lo estás cumpliendo. Oh Dios, veraz y fiel, por esto te alabo, te bendigo, te glorifico, por medio del eterno y celestial sumo sacerdote Jesucristo, tu amado Hijo, por quien sea a ti la gloria, junto con Él, y el Espíritu Santo ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Esta fue la oración de Él antes de morir. Necesitamos, iglesia, vida nueva, una fe viva, una fe sólida. Y la fe sólida es probada en las adversidades. La fe sólida no se construye con cursos comprados en internet. La fe sólida no se construye en los seminarios bíblicos. La fe sólida no se construye dentro de los auditorios con un tipo predicándote arriba de una tarima. La fe sólida se construye en una verdadera adoración interna y una vida que vive postrada ante el Señor todo el tiempo en adoración, en súplica. Ustedes recordarán las palabras de Sadrac, Mesach y Abed-Nego frente al rey Nabucodonosor. Mira, ¿vos me querés tirar al horno de fuego? Tírame. Sí, pero mira que lo mandamos a calentar un montón de veces más. No hay problema. Al Dios que nosotros servimos, otra vez, servicio y adoración. Al Dios que nosotros servimos, Él es capaz de librarnos del fuego. Pero si no lo hace, nosotros, de todos modos, no pensamos adorar esa estatua. Porque cuando no tienes un Dios imaginario, tú eres capaz de saber lo que Dios es capaz de hacer. Pero no eres caprichoso. No tienes fantasías evangélicas acá. Tienes fantasías cristianas amoldadas y manoseadas por el Dios de este siglo. Tú sabes quién es Dios. No necesitas ninguna señal. Tú sabes quién es Dios. Algunos de ustedes van a ser echados en la cárcel, así que como si era poco iban a ser echados en la cárcel. Voy a acelerar porque quiero llegar al final. ¿Cuál es el estímulo del Señor? No le dice te voy a sacar de la tribulación. No. Sé fiel. Sé fiel hasta que yo te salve. ¿Cuándo? ¿Qué me vas a salvar? ¿De la muerte, Señor? No, es una salvación eterna. Sé fiel hasta la muerte y yo te voy a dar la corona de vida. Santiago 1:12 dice la versión lenguaje actual, Biblia de las Américas. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Hermanos, necesitamos volver a las Escrituras.
Necesitamos volver a la Biblia. Y yo quiero, con todo el respeto que usted se merece, yo quiero decirte en el nombre del Señor, necesitamos volver a Jesús. Me he propuesto en esta noche evangelizarte. Quiero predicarte a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Vuelve a Él. Vuelve. Ese fue el mensaje en Hebreos capítulo 12 a judíos de la diáspora, judíos que habían sido y que vivían lejos de su tierra. ¿Y cuál es el mensaje que le da ese autor? Vuelvan sus ojos a Jesús. Están pasando dificultades, vuelvan sus ojos a Jesús. Autor y consumador, perfeccionador. ¿De qué cosa? De la fe. Porque toda situación viene a perfeccionar tu fe. Tu fe. Y termina diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Wow, me gusta. ¿Saben? Porque no le dice que no sufrirá daño de la muerte, le dice no sufrirá daño de la segunda muerte, que es la eterna, la muerte que te condena. A Policarpo no lo libró de la primera muerte. A Esteban no lo libró de la primera muerte. A los apóstoles no lo libró de la primera muerte. Pero sé fiel. Y yo te salvaré de la segunda muerte. Porque quien te escribe es el primero y el último. Si estas palabras están en nuestro corazón todo el tiempo, que si tan solo te tomas un minuto al día, antes de empezar tu día, y puedes traer a tu conciencia que tú le sirves al primero y al último, que dentro tuyo vive aquel que estuvo muerto y volvió a vivir, y que el poder de la resurrección actúa y trabaja en tu interior, yo puedo asegurarte, la Escritura lo asegura, que vivirás una fe viva, real, no una pantalla. Y se acabarán los días de estar golpeándonos siempre con las mismas paredes de toda la vida. ¿Por qué la gente reincide en el pecado? ¿Por qué la gente reincide en intentar buscar los deseos de su propio corazón? Porque han construido un Dios a su propia imagen. Tienen en su corazón sin fines de becerros de oro. Toman de las Escrituras, toman de todo lo que estudian, de todas las conferencias a las que fueron para construirse su propio Dios. ¿Cómo permanecer fiel en medio del día malo? Estas son preguntas que me hago, y es: ¿existe alguna manera de no negociar la fe? ¿Tengo alguna herramienta como hijo de Dios? Y yo quiero que te vayas con algo práctico pero verdadero en tu corazón en esta noche. ¿Puedo no negociar la fe? ¿Cómo puedo ser fiel hasta la muerte? Sí, poniendo tus ojos en Jesús y siempre teniendo oídos para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Saben? La fidelidad es la respuesta diaria a la dirección del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es tu guía, si el Espíritu Santo es luz en tu interior, quien alumbra tu caminar, siempre habrá fidelidad. Siempre, siempre, siempre. ¿Habrá errores? Sí los habrá, pero habrá fidelidad. Y donde hay fidelidad hay un corazón arrepentido. Donde hay fidelidad hay ojos que se han perdido, se han enamorado perdidamente del Señor. Hay una dirección y es el Espíritu.
Considero que hay gente que se volvió tarda para oír al Señor. Pero aún hay un diagnóstico peor, hay gente que directamente ni lo escucha. Hay quienes escuchan fuera de tiempo y hay quienes no escuchan. La fidelidad solo le pertenece al que vive en el Espíritu y vive una vida de obediencia. Esa es la fidelidad. ¿Cómo puedo ser fiel hasta la muerte? Vive en el Espíritu. Vive en el Espíritu. Deja de vivir en la carne. Renuncia. Apártate. Arrepiéntete donde has caído. Vuelve. Y decide por ti, por tu casa y por tu familia vivir verdaderamente en el Espíritu. Porque la fidelidad solo pertenece a los que viven en el Espíritu y viven, por vivir en el Espíritu, una vida de obediencia. ¿Y saben por qué le obedecemos? Porque le amamos. Porque le amamos. Cuando tú escuchas a gente decir, Señor, te amo, pero cuando salen de estos lugares, de estos ambientes, hacen lo que quieren y deciden como quieren, no le aman al Señor. Yo no puedo decirle al Señor, oh Señor, yo te amo con toda mi vida, pero cuando estoy a solas hago lo que quiero. Yo no puedo decirle al Señor, Señor, yo te amo, tienes mi corazón, tienes mi vida. Señor, soy apasionado por ti, pero después hago lo que quiero. Le doy espalda a sus mandamientos. Y esto es lo que dice Jesús: el que me ama obedecerá mis mandamientos. La mayor evidencia de nuestro amor a Dios es cuando nos negamos a nosotros mismos. Mira, hermano, ¿por dónde comienza tu amor a Dios? Cuando decides negarte a ti mismo. ¿Quieres amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma? ¿Quiere usted amar a Dios? ¿Queremos amar a Dios? Pues lo primero que tenemos que hacer es negarnos a nosotros mismos. Lo primero. Negarnos a nuestra voluntad, negarnos al yo, negarnos a nuestros pensamientos, negarnos a nuestros deseos y tomar nuestra cruz. Nuestro amor siempre se evidenciará cuando por el Espíritu somos soplados. Y yo quiero que oremos juntos esta palabra que vino a mi vida en el día de hoy. Algo ardía en mi corazón y es esta palabra, que necesitamos ser soplados una y otra y otra y otra vez hasta el día de nuestra muerte por el Espíritu Santo. ¿Saben por qué Policarpo termina en una hoguera siendo quemado? Porque el Espíritu Santo lo sopló hasta la hoguera. ¿Acaso Él puede soplarnos hasta el momento de nuestro mayor dolor? Sí, sí. Y se me vienen a memoria las palabras de Jesús a Nicodemo cuando le dice: mira, Nicodemo, el viento sopla. ¿Recuerdan? El viento sopla de donde quiere. Oye su sonido, pero tú nunca sabrás de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Es que no sé de dónde vino esto ni a dónde me dirigirá. Yo no sé cuáles serán los últimos días de mi vida, en dónde estaré, si estaré en un hospital, estaré en mi cama, con mi familia, solo, en una prisión. Yo no sé en dónde, pero lo único que sé es que confío perdidamente en su soplo. Confío en el Espíritu. El viento sopla y así como el viento sopla, así es el Espíritu de Dios. ¿Qué significa? Es que somos soplados por su querer. ¿Qué es ser soplado? Es que nos sopla con la voluntad de Dios. La invitación en esta noche es: mantente quieto, en reposo. No digas nada. No hables de esa situación ya más. No vuelvas a compartir con ninguna otra persona la situación que vives. Dile al Espíritu Santo: yo levanto mis velas. Sopla. ¿Qué es levantar las velas? Poner en alto la palabra.
Señor, pongo en alto tu nombre, levanto mi adoración, levanto este perfume que es mi vida, levanto mis decisiones, levanto mi mirada, mis ojos, mis oídos, levanto todo lo que soy, todos mis sentidos, Señor, están atentos a ti. Sopla, Señor, vamos a donde quieras, confío en ti. ¿Terminaremos en una hoguera? Puede ser, pero si por ti soy llevado a esa hoguera, bendito sea, Señor. Si por ti soy soplado y termino sentado en un palacio, gloria a ti, Señor. Nada cambia, porque cuando algunos terminaron en una hoguera, otros como José terminaron en un palacio como gobernantes. ¿Cuál es el sentido? Hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Y ni uno es mejor que otro, ni otro es peor que el otro. Es hijos que fueron soplados por el Espíritu de Dios. La única razón por la que muchas personas se parecen al mundo, viven como el mundo y actúan como el mundo, es porque han intentado vivir un cristianismo sin el Espíritu Santo. ¿Por qué la gente se parece al mundo? ¿Por qué nuestras vidas son iguales a la del mundo? Porque vivimos un pseudo cristianismo, y el pseudo cristianismo es un cristianismo sin el Espíritu Santo. ¿Qué significa? Un cristianismo sin el soplo de la voluntad de Dios. Un cristianismo en donde mi voluntad es la que vale, mi querer es el que pesa y mis decisiones son así y nadie me las mueve. Pero hoy puedes y podemos reconocer a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas y decirle: gobierna mi corazón, gobierna mi mente. No te voy a pedir nada, solo te voy a pedir: no dejes de soplar, por favor. Levantaré todas las velas necesarias, levantaré y izaré las velas como los barcos, las navegaciones, para que cuando venga el viento lo lleve al lugar de su destino. Señor, aquí estamos, aquí estamos. Cierra tus ojos. Y yo pido, Padre, en esta hora, discernimiento espiritual. Entendiendo que el discernimiento empieza por uno mismo, volviéndonos hacia adentro. No para vernos a nosotros mismos, sino para prestar atención a tu voz y a tu dirección y a tu Espíritu Santo como testigo de nuestra vida. Sopla tu voluntad en nosotros. Llévanos a donde tú quieras llevarnos. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.